A ver, la tesis doctoral suena como algo monumental, ¿verdad? Y pues sí, muchas veces está envuelta como en un halo de misterio. Para un montón de gente es el reto académico más grande de todos. Pero aquí vamos a desmenuzar un método súper claro y estructurado basado en el trabajo del Dr. Chad Perry, que busca justo eso, convertir este monstruo de reto en algo mucho más manejable y sobre todo exitoso. 100.000 palabras. Piénsalo un momento. 100.000. Es una cifra que la verdad puede dejar a cualquier helado. O sea, estamos hablando de algo más largo que muchísimas novelas. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo le haces para empezar? ¿Por dónde se organiza un argumento que tenga sentido a esa escala? ¿Hay, no sé, como un mapa para no perderse en el camino? Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Fíjate en esta cita. Es de 1984, pero Chad Perry la retoma porque, créeme, sigue súper vigente. Básicamente dice que las universidades a veces te dan más detalles sobre el tamaño del papel y los márgenes que sobre lo que de verdad se supone que es una tesis. O sea, se enfocan en lo de afuerita, en las reglas de formato, y dejan la pregunta más importante en el aire: ¿qué es una tesis en cuanto a su estructura? Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de tener un camino claro, muchísimos se encuentran frente a un rompecabezas gigante. Ya tienen todas las piezas, ¿eh? La investigación, los datos, las ideas, todo está ahí, pero es como si no tuvieran la foto de la caja para saber cómo va todo. Y ahí está el verdadero reto. No es solo tener las piezas, sino saber cómo armarlas. Y aquí es donde viene el cambio de chip, lo que de verdad importa. La clave no es pensar en cómo manejar 100.000 palabras, no, para nada. La clave está en comunicar una sola gran idea. Un argumento central que lo amarre todo. Y todo lo demás, o sea, cada palabra, cada capítulo, tiene que estar al servicio de esa idea, para construirla y defenderla. Ok, y entonces, ¿cuál es la clave para armar ese rompecabezas? ¿Cómo comunicamos esa gran idea? Pues con un plan que ya está más que probado. Es una estructura de 5 capítulos que funciona, digamos, como el esqueleto que va a sostener todo el cuerpo del trabajo. Y aquí hay algo bien interesante. Es un juego de palabras. El trabajo se llama tesis. Sí, pero lo más importante es que tenga una tesis. ¿A qué me refiero? A que debe tener una postura, una idea central que se busca demostrar. Si no tienes eso, no tienes un argumento. Solo, pues un montón de datos apilados. Y aquí está, este es el mapa del que hablábamos, el famoso plan de 5 capítulos que propone Perry. Es una secuencia súper lógica que te va llevando de la mano, tanto si escribes como si lees. Te lleva desde que presentas el problema hasta que le das una solución. Empezamos con la introducción, luego la revisión de literatura, pasamos a la metodología, el análisis y cerramos con las conclusiones. Pero, ojo, es súper importante entender que esto no es nomás por cumplir, no es un formato y ya. Esta misma estructura es la que usan las revistas académicas más importantes del mundo. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque es una verdadera máquina para argumentar. Cada capítulo se apoya en el anterior y así vas construyendo un caso súper sólido y coherente. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esta máquina en la práctica. Vamos a echarle un ojo a cómo el argumento va fluyendo, de forma bien lógica, a través de los capítulos más importantes. Cómo pasamos de una simple pregunta al principio a una conclusión ya bien demostrada al final. El primer paso se puede ver perfecto con esta idea del triángulo invertido. Imagínatelo. El capítulo 1, o sea, la introducción, funciona justo así. Empiezas arriba con lo más amplio, el contexto general, tu campo de estudio, y de ahí vas bajando, vas cerrando el enfoque, cada vez más y más específico, hasta que llegas a la punta de abajo, el problema de investigación concreto que tu tesis va a resolver. Luego viene el capítulo 2. Y aquí hay que tener cuidado. No se trata de hacer un resumen de todo lo que otros han escrito y ya, para nada. Es más bien un análisis crítico. Piénsalo como si te estuvieras uniendo a una conversación que ya empezó. Te pones al día, qué se ha dicho, cómo lo han dicho, qué cosas sí funcionaron, cuáles no. Y lo más importante, busca los huecos, esos espacios vacíos en el conocimiento donde tu investigación puede entrar y aportar algo nuevo. Sale, llegamos al capítulo 3, el momento de elegir las herramientas, o sea, la metodología. Aquí es donde tienes que justificar por qué te fuiste por un camino y no por otro. A ver, ¿quieres explorar un fenómeno a fondo, entender el cómo y el por qué? Entonces chance te vas por lo cualitativo. O más bien quieres medir cosas, buscar el cuántos y cuánto. Pues entonces lo tuyo es cuantitativo. La decisión, claro, depende del problema que planteaste desde el capítulo 1. Y ya para cerrar, los 2 últimos capítulos son los que entregan el oro. El capítulo 4 es donde presentas la evidencia, los datos duros así, de forma objetiva. Y el capítulo 5, el capítulo 5 es donde la magia ocurre. Ese momento de interpretar esos datos, de conectar todos los puntos y, por fin, resolver el rompecabezas que te planteaste desde el principio. Pero a ver, después de todo este trabajal, ¿cuál es el objetivo? O sea, no se trata nomás de entregar un documento larguísimo.
El chiste es hacer una contribución real, algo que se pueda demostrar que aporta al conocimiento. Y esta es la regla de oro, la meta final de cualquiera que esté haciendo un doctorado. Según la fuente, el criterio número 1 es justo este, hacer una contribución distinta a un cuerpo de conocimientos. De hecho, todo el plan de 5 capítulos está diseñado para ayudarte a construir esa contribución y, claro, a que quede bien clarita. Ok, pero seamos honestos. Esa frase de contribución al conocimiento suena bastante intimidante, como muy abstracta. ¿Qué significa? ¿Que tienes que revolucionar todo un campo? ¿Descubrir el hilo negro? A ver, tranquilo, la realidad suele ser mucho más aterrizada. Y justo en este punto, el trabajo de Perry da unos ejemplos que, la verdad, tranquilizan bastante. Una contribución no tiene que ser un descubrimiento que cambie al mundo. Fíjate, puede ser algo tan sencillo y a la vez tan valioso como usar una metodología nueva en un campo que no la usaba, o aplicar un método que ya conocemos pero en un país diferente. Chances es crear una nueva forma de juntar ideas viejas, o simplemente empujar la frontera del conocimiento, aunque sea solo un poquito. Pero bueno, más allá de la estructura, de los criterios y de todo, hay un factor humano que es clave. Este es un viaje largo, muy exigente y a veces solitario. Por eso esta cita del autor es tan importante. La curiosidad, esa fascinación personal por tu tema, no es un lujo. Es literalmente la gasolina que necesitas para aguantar todo el maratón. Porque al final del día una tesis doctoral es eso, una búsqueda muy personal para resolver un rompecabezas que a ti te importa muchísimo. Así que la pregunta final no es ¿cómo le hago para escribir 100,000 palabras? La verdadera pregunta es ¿cuál es ese misterio, ese rompecabezas que te atraparía lo suficiente como para dedicarle años de tu vida?